para también a ver que lo... Ya. Ok, comenzamos. Muy buenas tardes, bienvenidos a este nuevo podcast. Aquí los saluda su servidora Nelly Marlene Pérez Márquez y Dulce Belén Díaz Ochoa. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial porque se trata de nada más y nada menos que de licenciado en Historia y especialista en Didáctica de las Ciencias Sociales, el maestro Alberto Márquez Laborde. Maestro, bienvenido. Muy buenas tardes, un placer estar con ustedes. Gracias. Y pues bueno, el tema que vamos a ver el día de hoy es un tema muy importante porque hablaremos de las 3 etapas de evaluación, en donde el objetivo principal de la evaluación es retroalimentar el proceso de la enseñanza y el aprendizaje. ¿Y está listo, profe? Perfectamente, todo listo. Ok, comenzamos con la primera pregunta. Maestro, para usted, ¿qué es la evaluación? Para mí, la evaluación es el proceso que culmina una etapa en lo que es la enseñanza y el aprendizaje, es decir, lo que permite determinar si un estudiante ha cubierto los aprendizajes esperados y que a su vez se le adjudique una calificación o un porcentaje dependiendo de lo que él presenta como actividad o producto académico. Bueno, gracias, profe. Le tengo otra pregunta sobre la misma. ¿Cuándo se lleva a cabo una evaluación? Ok. Una evaluación se lleva de manera continua, es decir, desde el mismo momento en que está iniciando un proceso de clase, ya y el momento que empieza a interactuar el profesor con el alumno, ya está en un proceso de evaluación. Ya dependerá de cada docente cómo lleve el registro de evidencias o de productos obtenidos. Puede ser a través de una lista de cotejo, puede ser a través de una rúbrica holística, o puede ser a través de una guía de seguimiento de actividades que permite al docente estar llevando este proceso. Y ya si es un producto académico formal, también ya se va llevando un proceso de evaluación continuo que va a permitir adjudicar una calificación al estudiante o en su caso señalar lo que serían las fortalezas y áreas de oportunidad que obtiene. Ok, maestro, muchas gracias. Pasamos a la tercera pregunta que dice: ¿qué relación construimos entre la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación? Ok, para empezar habría que entender que el proceso tiene esas etapas, primero en la fase de que el docente tiene el principio de la enseñanza de una asignatura determinada. El alumno obtiene o reglamenta una serie de elementos que van a permitir que él obtenga ese conocimiento a través de una técnica de aprendizaje significativo, y finalmente la evaluación será el culmen o el cierre de este proceso a través de determinar cómo logró cubrir las expectativas solicitadas por el maestro y de alguna manera va a recibir una calificación producto de este proceso de enseñanza-aprendizaje, y por lo tanto determinará que tiene que mejorar a través de áreas de oportunidad, y cuando sea señaladas sus fortalezas tendrá los elementos claves para manejarlos de forma continua en su proceso de aprendizaje continuo. Muchas gracias, profe. Le continuaremos con la siguiente pregunta. ¿Cuándo se efectúan evaluaciones adicionales? Ok, en el caso de evaluaciones adicionales, se puede hacer en muchos momentos. Uno, cuando el estudiante tal vez no cubrió los requerimientos mínimos para poder acreditar una asignatura y que se hace una evaluación de tipo extraordinario y entonces por lo tanto se hace otro proceso de evaluación. O también puede ser en el caso que el docente determine que las áreas de oportunidad del alumno son varias y puede encontrar un mecanismo para poder reforzarlos, para evitar que el alumno llegue a este proceso de una evaluación extraordinaria, porque a veces el propio docente puede detectar en qué momento el estudiante puede rescatar una serie de áreas de oportunidad y los puede volver fortalezas. Y eso se puede hacer gracias a este proceso de evaluación continua que les estaba mencionando, que permita al maestro decir
¿sabes qué? Este alumno puede mejorar o este alumno puede determinar que esta evaluación se pueda llevar ahora de una manera extraordinaria, pero con la finalidad de que el alumno recupere una parte de lo que de alguna manera puede ser su aprendizaje y que su calificación le permita acreditar un curso. Ok, y a raíz de esta respuesta, ¿realmente se utiliza la evaluación para motivar al alumno? Siento que sí, en mi caso yo sí lo hago de esa manera y creo que muchos docentes también lo hacen, porque de esa manera ayudamos a que el estudiante se motive a mejorar en sus clases. Por ejemplo, en mis materias del área de ciencias sociales, cuando los alumnos hacen sus clases muestra, cuando se les da la rúbrica o se les señala las observaciones de lo que deben mejorar, es una motivación para crecimiento del estudiante para que en su siguiente vuelta de clases pueda fortalecer totalmente esas debilidades que tuvo en el primer momento. O también ocurre, por ejemplo, cuando alguna evidencia académica es muy bien hecha, o sea, una tarea, y el maestro señala que pues, puede ser un ejemplo a seguir para los demás compañeros, con la finalidad de que lo tomen como un reflejo o modelo a seguir. Profe, mi pregunta es, ¿usted cómo es su proceso para evaluar? Porque durante nuestras carreras nos hemos dado cuenta que los profesores no evalúan igual. Ok. Mira, sí es verdad lo que dices tú, Dulce, porque es verdad que cada docente tiene como su propio método o su propia manera. En mi caso particular, existen para mí dos grandes momentos. La evaluación continua de evidencias, que son las tareas que le llamaría yo de refuerzo, y la evaluación cuando estamos de manera presencial de un examen escrito o cuando estamos de manera virtual a través de un pequeño proyecto que de alguna manera permite para mí encontrar las fortalezas del estudiante. Para eso utilizo una rúbrica y una lista de cotejo. La rúbrica la utilizo para ver que siga el planteamiento de actividades de lo que considero correcto y la lista de cotejo, primero para ver que haya el cumplimiento de la entrega en tiempo y forma y que se dieron los parámetros de evaluación. Eso lo hago en el caso de universidad. En el caso de bachillerato es diferente. Allá lo que hago es que solicito las evidencias del estudiante y lo que hago es que una vez que él entrega, determino si cubrió los parámetros. Allá no me baso tanto en una rúbrica, ya me baso más en las listas de cotejo y con la forma de llevar un seguimiento continuo. Y ya si el trabajo tiene varias imperfecciones o irregularidades, pues se la señalo al estudiante con la idea de que él mejore este proceso y le comento que cuando llega a la universidad va a cambiar esta situación porque ya le van a dar una exigencia mayor. Y en el caso de secundaria, también el otro nivel que trabajo, es diferente porque la evaluación ahí ahorita ya no es con evidencias, ahorita es totalmente continua desde el aula, es decir, todas las actividades que hacemos dentro de la sesión son la evidencia en sí y la tienen nada más que cargar a la plataforma como un respaldo de que cumplieron con este proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, por eso sí noto las diferencias en mi manera de evaluar dependiendo del nivel y las circunstancias y también la materia, ¿no? Porque una materia teórica me va a exigir principalmente ver que el alumno tenga el dominio de los conceptos clave. Y en el caso de una materia práctica como las de o la área adaptativa, ahí sí me exige más bien las habilidades del estudiante al poder desenvolverse en un aula de clases para dar una clase profesional. Y eso ahorita ha sido un poquito complejo de trabajar por esta situación de la pandemia de COVID-19 que me hizo cambiar mis parámetros de evaluación. Antiguamente para mí era muy importante estar observando al estudiante y señalar cada momento, ¿no? de su desenvolvimiento en la facialización, labialización, manejo corporal, el tono de la voz. Y ahora tengo que cambiar eso porque a veces puede haber fallas técnicas desde la computadora y al no poder ver todos los elementos de su cuerpo en movimiento, pues tengo que basarme exclusivamente hacia donde la cámara lo permite. Ok, maestro, gracias. Y otra pregunta, ¿tenemos realmente una cultura de evaluación en el centro educativo? Muy buena pregunta la acabas de hacer, Fíjate que a nivel nacional, vamos a decir que realmente es muy pobre la cultura de la evaluación.
Te lo digo porque inclusive yo caí en esa situación cuando empezaba en la docencia, porque no tenía yo esa formación. Le enseñaban a que había que adjudicar un número, pero todo un proceso de cultura de evaluación continua ya lo fui aprendiendo con la práctica, y más porque en las universidades y colegios privados se exige de manera muy rigurosa, pero en el caso de los colegios y universidades públicas no es tan rígido como debería, y eso desgraciadamente rompe ese paradigma. Entonces podríamos decir que en México la cultura de la evaluación tiene mucho que trabajar todavía, ya que pareciera que ese desfase entre escuela pública y privada todavía sigue siendo muy marcado, ya que si un estudiante, por ejemplo, en la escuela privada solicita saber por qué obtuvo una determinada calificación, yo docente tengo que tener las herramientas, es decir, la rúbrica, los parámetros que utilicé para señalar una calificación al estudiante, mientras que en la escuela pública algunos profesores inclusive se atreven a decir que no tienen ya el examen o que lo rompieron o que lo perdieron, y de ahí se justifican para no mostrar al estudiante todo el proceso de evaluación que utilizó para adjudicar la calificación que otorgó en este caso. Entonces yo sí considero que la cultura de la evaluación, en esa pregunta me planteas, tiene mucho todavía por qué trabajarse. O sea, está desgraciadamente muy fraccionado o muy parcializado hacia, a solamente pequeños sectores del sistema educativo nacional. Sí, maestro, sí. Bueno, profe, ¿qué pasa o qué sucede cuando el alumno o los padres de familia no están de acuerdo en el proceso de evaluación? Ok, muy buena pregunta, y eso lo vivo mucho principalmente con secundaria. Cuando otorgo una calificación a un estudiante de secundaria y hay quejas de parte de los padres de familia, pues yo los cito, platico con ellos y les muestro todo el proceso que se llevó con su hijo para que vayan entendiendo las razones por las que obtuvo una determinada calificación, ya que la evaluación continua incluye muchos parámetros, por ejemplo, la asistencia de la clase, la participación, la entrega continua de las evidencias que se hicieron en el aula, y lo más importante, la conducta dentro del aula. Todos esos parámetros se toman en cuenta para evaluar a un alumno de secundaria, y de repente, ¿qué ocurre? Cuando un alumno no tiene la calificación que el papá espera, pues lógicamente que desea saber el por qué. Y en algunos casos he tenido hasta que pelear con los papás, cuando lo que pelean no es tanto que se haya sido transparente, sino que a fuerza quieren una calificación alta porque el alumno está becado. Pero yo sí de plano soy muy tajante, les digo, si su hijo no cubrió los parámetros, yo no le voy a poner ese 10 o ese 9 que usted quiere. Va a obtener lo que merece. Si usted quiere esa calificación, luchemos porque en el siguiente trimestre lo obtenga, pero en este momento no, porque tenemos los parámetros y hay que respetarlos. Ahora, si la dirección me exige que ponga otra calificación, nada más hago una observación y siempre la hago, que esa no es la calificación que el alumno realmente ganó. Y lo digo porque desgraciadamente ahorita estamos viviendo una situación muy delicada en la educación básica. Preescolar, primaria y secundaria no pueden reprobar a los estudiantes. Y entonces, ¿qué pasa? A veces alumnos que deberían sacar 3 o 4 por no entregar evidencias, tienen que ponérseles un 6 con un mini proyecto o algún tipo de trabajo que ayude a subir ese porcentaje, lo cual a mí en lo particular me parece muy deshonesto, ya que lo que estamos haciendo es engañar al estudiante, es la realidad. ¿Qué pasa cuando llegan al bachillerato y ahí sí reprueban una materia? El golpe es muy fuerte para ellos, y luego los papás se sienten molestos, en este caso, que por qué si en la secundaria iba con puro 10 o iba con 8 o 9, ahora aquí obtiene 6 o reprueba. Y la realidad es que el papá muchas veces desconoce que en el sistema básico, ahorita ya no puede reprobar el estudiante, pero en el nivel medio superior y superior sí puede reprobar. Y si no cubre con los parámetros, pues no va a cubrir los requisitos, y en este caso los parámetros de evaluación. Entonces, por eso a veces hay dificultades con los papás. Por eso, como maestro, les puedo recomendar que lo primero que van a hacer con sus estudiantes, y más en nivel básico, es dialogar con ellos, mostrarles el plan de trabajo, la planeación y los rasgos a seguir. Y así como el alumno firma de acuerdo, también hacer firmar a los papás. Es una manera muy fácil y muy sencilla de evitarte problemas, para que cuando el papá quiera venir a reclamar, señor, usted sabía los parámetros de evaluación, aquí está la ruta de mejora de su hijo, y si él no ha seguido los pasos a seguir,
pues no merece la misma calificación que los demás, usted deberá comprenderlo. Entonces, aunque se le acredite en esos niveles básicos, también yo sí les hago el señalamiento. Aunque lo haya acreditado el sistema, él realmente tiene mucho que trabajar porque en otra época él estaría reprobado por no haber cubierto este proceso de evaluación continua. Sí, así es, maestro. Y pues bueno, ya para terminar esa entrevista, no sé, algún comentario que quieran agregar. Sí, mira, para cerrar, fíjate que la parte de evaluación sí me gustaría decir que este proceso hay que trabajarlo más a fondo, porque desgraciadamente en las escuelas donde nos formamos los maestros, aunque se incluyan las materias de evaluación, yo creo que es uno de los puntos más débiles que se tienen en el sistema debido a las diversas variantes y a las diversas políticas que se están generando dentro del sistema educativo nacional. Ejemplo de lo que lo acabo de decir en la educación básica. Preescolar, primaria y secundaria no pueden reprobar ahora con estas nuevas reformas, pero nivel medio superior, o sea, bachillerato y superior, que es universidad, sí pueden, genera muchos problemas. Por lo tanto, yo soy de la idea de que deberíamos, en la parte de evaluación, sí mejorar en cuanto a los instrumentos y también, pues, ser claros y objetivos. Y si el alumno no acreditó, pues no estarle regalando falsas esperanzas. O sea, es lo mejor decir, el estudiante no cubre los requerimientos y no engañarlo, porque por ejemplo, en mi época, yo si reprobaba, pues tenía que reprobar, o sea, yo reprobé matemáticas en secundaria y tuve que cubrir mi obligación y tuve que hacer un examen extraordinario, y fue lo mejor, porque no me regalaron falsas expectativas, y ahora veo que sí lo están haciendo con estas nuevas políticas educativas, y yo llamo a la conciencia, ¿no? De que no es que queramos reprobar al estudiante, porque no es esa la intención, más bien es no venderle una expectativa que no tiene, o sea, porque venderle la idea de que está perfecto cuando en realidad no lo está, lo único que va a generar es problemas a corto plazo en el campo laboral, cuando se demuestra que no tiene esas habilidades para poder desenvolverse, como en el caso, en este caso de la docencia. Si yo al alumno no le hago el señalamiento de que tiene algunas fallas al pararse frente al grupo y hablar, ¿qué va a pasar? Que el día que lo haga ya con un grupo de titular, pues se va a enfrentar a esos problemas y desgraciadamente no va a haber ahora quien lo auxilie. Y es mejor señalárselos en la universidad antes de que ya se presente al aula y pueda cometer dichos errores. Sí, así es. Bueno, yo en mi caso lo que quiero agregar es de que pues se debe de tener cierta importancia a la evaluación dentro de la educación, porque pues es un instrumento que nos permite no solo ubicar la realidad del alumno y de la escuela, sino que también nos permite tomar decisiones desde ese enfoque y así también ver al alumno como algo, bueno, una parte fundamental dentro de todo este proceso. Sí. No sé si mi compañera Belén quiera decir algo. A ver. Bueno, para mí este tema también es importante porque siento que es como algo algo importante que nos guía, porque, por ejemplo, nosotros todavía seguimos siendo alumnos y no sabemos bien todo este tema, y cuando ustedes, los maestros, nos hablan acerca de esto, es como que nos guían dentro del camino para que nosotros podamos llegar a un punto en el que entendamos y demos como por ejemplo un fruto, o sea, mostremos el fruto que estamos creando aquí. Por eso yo creo que este tema es muy importante y por eso también quisimos hablarlo con usted, porque creo que usted nos explica bien y para mí su forma de enseñar me gusta. Por eso le pedimos el favor de poderlo entrevistar y para que nos ayudara a entender más sobre este tema. Sí, y muchas gracias por la invitación de parte de las dos, ya que creo que el buen maestro nace precisamente a través de no solo de tener facilidad para enseñar, sino también por ser honesto en el proceso y que de alguna manera la evaluación sea un producto de una meta lograda y no realmente una adjudicación arbitraria de la realidad, ¿no? Lo digo porque yo también en la carrera tuve maestros que no daban de sí sus clases, o sea, realmente no ponían el 100% o no daban ni la mitad del 50% de una buena clase, y a la hora de dar una calificación, algunos nos ponían el 10 o 8 o 9, sin saber realmente
por qué lo obtuvimos, ¿no? Y otros profesores sí llevaron todo el proceso bien marcado, que tan es así que nos siguen marcando y nos siguen manejando las cosas con un buen sabor de boca. En mi caso, les voy a poner un ejemplo. En la carrera de historia tuve un maestro que llevó el proceso de manera muy estricta y de hecho los más altos fuimos de 7 y ahí los demás para abajo. Y muchos lo criticaron por su manera de evaluar, pero la realidad es que como ya estábamos en el último semestre, nos estaba exigiendo lo máximo, el máximo, y considero que fue lo mejor. Y ese 7 que obtuve, que fue el único que obtuve en toda la carrera, de ahí todo fueron 8, 9 y 10, tengo la prueba, por cierto, si lo quieren ver un día. ¿Qué pasó? Que ese 7 me sigue sabiendo 10 y a ese maestro le sigo agradeciendo ese 7 porque me ayudó a entender que no por el hecho de que tengas buenas habilidades, quiere decir que eres perfecto, al contrario, eres perfectible. Y cuando llegué a la especialidad me di cuenta de lo real, ¿no? De la realidad, de que al compartir el aula con varios colegas docentes frente a grupo, y nos dimos cuenta de nuestras fortalezas y debilidades mutuas, porque nos dábamos cuenta de algunas situaciones, precisamente nos apoyamos para mejorar el proceso. Por ejemplo, a mí me costaba mucho hacer rúbricas y ahora se me facilita. Antes me costaba hacer listas de cotejo y ahora se me facilita y todo es gracias al aprendizaje continuo dentro de mis estudios y aparte la necesidad que te va marcando el cambiar los parámetros de tu propio modelo de evaluación. Y creo que eso les va a pasar igual a ustedes. Cuando vayan avanzando y evolucionando como maestras, se van a dar cuenta de que también van a ir mejorando y conforme van a seguir estudiando, preparándose y actualizándose, van a ser mejores profesoras para sus estudiantes, van a marcar la pauta de no solamente de calidad, sino también de profesionalismo, que eso es lo que se busca en los profesores en la actualidad en México y en el mundo, porque desgraciadamente existen muchos maestros, pero buenos son pocos. Y por esos pocos realmente nos vamos yendo de este mundo, o sea, con el tiempo, la edad, y entonces necesitamos seguir preparando a nuevas generaciones que cubrirán nuestro espacio y nuestro lugar el día que partamos del mundo real. Así que creo que este proceso hay que llevarlo de forma continua y sin miedo a equivocarnos. Y si nos equivocamos, seguir mejorando. Yo este año orgullosamente cumplo ya 23 años en la docencia. Empecé a los 18, muy jovencito, ni siquiera tenía carrera para cuando empecé a dar clases, eran otros tiempos. Hoy ya este año cumpliré 41 años y con 23 años en la docencia puedo decir que todavía me falta mucho camino por recorrer. Tengo metas todavía y por ahí tengo la meta de la maestría, tengo la meta del doctorado y tengo la meta de seguir formando excelentes estudiantes y que el día que yo me retire de la enseñanza, pues quiero irme con la frente en alto y decir, hice lo mejor que estuvo a mis manos con tal de formar buenos maestros, buenos profesionistas y buenos ciudadanos. Eso es lo que yo espero y sé que ustedes van por el mismo camino. Nada más es una cuestión generacional que nada más nos diferencia las edades. Pero fuera de eso, creo que ustedes van por el mismo camino. Ay, maestra, pues muchísimas gracias por estar aquí ya con nosotras. Realmente se lo agradecemos muchísimo, muchísimo, porque nos llevamos una gran enseñanza de parte de usted, porque como maestro es un gran ejemplo a seguir, en serio. Muchas Lo gracias. agradecemos mucho. Gracias, Deli, eres muy amable. Sí, gracias. Y pues bueno, hasta aquí llegamos ya con este podcast y nos seguiremos escuchando a la próxima. Adiós. Okay. Hasta luego.